abrazos a mi hija, que hoy está cumpliendo 14 años, Fátima Gabriela Molina Gómez. Te mando un beso y eres la princesa de mi hogar. Mi vida te dedico con tu mamá, la maestra Gabriela Gómez Ramírez. Dedicamos esta melodía con todo nuestro corazón, con todo nuestro amor, para ti, mi vida. Espero que lo disfrutes. Felicidades, princesa, deseamos de corazón que te la pases bonito. Al ratito llegamos, ¿verdad?, para estar contigo y dedicarte todo el tiempo del mundo. Y claro, vamos a comer pastelito al ratito y pues vamos a terminar rápidamente con el programa, que tenemos muy poco tiempo, pero bueno, gracias, doctor. Nuevamente estamos acá contigo, Víctor Hugo Gordillo Méndez, otro invitado de los de lujo que tenemos aquí en nuestro programa, y pues hoy nos acompaña gracias a la doctora que amablemente nos vino a acompañar aquí al programa, que nos va a escuchar, y probablemente más adelante la invitemos por casos prácticos de acuerdo a su rama en la medicina. Exactamente. Doctor, muchas gracias. Y pues para iniciar quisiéramos ver que me empezaras a explicar, que nos explicaras a todos los que nos están escuchando o los que nos están viendo en la página, ¿qué es la teoría del caso, doctor Víctor Hugo? Sí, antes que dar respuesta a la pregunta planteada, pues quiero agradecer la invitación, ¿no?, que nos hiciste para estar aquí en el programa, agradecer a todas las personas que nos escuchan, que nos sintonizan, y que precisamente el programa está con un auge tremendo, claro, los temas que se han tratado, que se han visto en este programa. Bien, vamos a iniciar, y uno de los puntos precisamente que se tiene que dilucidar es el concepto de teoría del caso. ¿Qué vamos a entender por teoría del caso? Pues muchas veces, o muchos confunden la teoría del caso con la teoría del delito. Así es. Son dos cosas totalmente distintas. La teoría del caso es una técnica que se utiliza precisamente las partes, o una de las partes, la utiliza ante quién, pues lo va a utilizar ante el jurado o ante el tribunal de juicio oral, en el cual, previo a los hechos que se conocen, porque tiene conocimiento, a través del material probatorio, va a determinar si un hecho puede ser constituido de delito y de tal manera también poder determinar quién cometió ese delito y determinar la responsabilidad de ese hecho. Eso es precisamente lo que habla a base de la teoría del caso. Y por otro lado, la teoría del delito es totalmente distinta. ¿Por qué? Vean, en la dogmática jurídico-penal se establecen diversas teorías, entre ellas está precisamente la teoría de la norma penal. Y también está precisamente la teoría del delito, ¿no? O sea, es decir, la teoría de la norma penal, la teoría del delito, la teoría de la pena y la teoría precisamente de la ejecución de la pena. Son cuatro teorías que vierten precisamente la temática jurídico-penal, lo que es prácticamente el derecho penal. Y por otro lado está precisamente el derecho procesal penal, que ahí establece también otras teorías. Entre ellos tenemos la teoría de la acción, la teoría del proceso, la teoría de la prueba, y la teoría de las resoluciones y teoría de las impugnaciones. Eso es lo que contiene precisamente el derecho procesal penal. Y como podemos ver, en ninguna de las dos vertientes, tanto del derecho penal como del derecho procesal penal, se encuentra la teoría del caso, porque no es una teoría como tal, sino es una técnica que se va a utilizar precisamente durante el proceso. De ahí la diferencia que surge entre la teoría del delito y la teoría del caso. Sin embargo, la teoría del caso sí va a tener mucho auge o mucha, digamos, va a tener que establecerse dentro de la teoría del caso para poder probar un hecho que pudiera ser constitutivo de un delito. Sí, eso es muy importante, y como estábamos mencionando fuera del aire, doctor Víctor Hugo, mencionábamos que a veces, como acabas de mencionar, se confunde la teoría del caso con la teoría del delito. Y pues hoy en día la teoría del caso es esencial tanto para el Ministerio Público como para el abogado defensor que se lleva a cabo en un juicio oral penal en esa situación. Muy cierto, maestra Gabriela. Claro, y esto es ahora sí novedad digo, a pesar de que ya desde el 2008, ¿verdad?, se implementó, pero hay muchas personas que todavía no tienen ese acercamiento a lo que sería un juicio oral
Y pues en este programa estamos para ello, ¿verdad? Para darle las pautas y para que conozcan más sobre este tema. Claro, y sabemos, doctor, como abogados litigantes que somos todos, que hay abogados que hoy en día todavía no le entran a arriesgarse en un juicio oral penal, ¿verdad? Porque a veces el temor, la falta de preparación o el nerviosismo que a veces nos puede ganar en una audiencia, pues sencillamente no todos se meten a litigar un asunto penal. Pero bueno, nosotros ya estamos en eso y nos hemos montado en los toros y pues hemos tenido que aguantar los reparos en esos aspectos. Pero eso es nuestra carrera, lo bonito, ¿no? Así el es. litigio, la actualización de cada uno de nosotros como abogados. La estructura de la teoría del caso, ¿cómo se encuentra estructurada, mi estimado doctor? Sí, miren, de acuerdo a los diversos autores que hay, precisamente y otros autores que hablan precisamente de la teoría del caso, tenemos una estructura que se ha definido, que es primeramente, ¿no?, lo que es, en la teoría del caso está la teoría fáctica, ¿no?, que es el hecho fáctico, o sea, el hecho que en este caso viene siendo los sucesos que sucedieron, ¿no?, de un evento que pudiera ser constitutivo del delito. Es decir, todos esos hechos es precisamente lo que constituye la teoría fáctica. Otros aspectos es la teoría precisamente jurídica, que es en donde ahí vierte parte de lo que es la teoría del delito. ¿Por qué? Porque aquí en la teoría jurídica es donde vamos a analizar, ¿no?, la conducta, que puede ser de acción o de omisión. Sí. Vamos a establecer precisamente la parte de determinar si es antijurídica, si es contrario a la norma. Vamos a determinar también en esta parte si es, en este caso, culpable, o sea, la culpabilidad, ¿no?, y si es jurídica. Son los elementos precisamente, y obviamente que sea típica, que es donde entra precisamente la parte de lo que es la estructura del delito. ¿Por qué lo digo? Que es muy importante, y por eso ahí viene la importancia de lo que es la teoría del caso. Por ejemplo, si nosotros estamos ventilando un hecho como homicidio, para poder nosotros determinar, digamos, el hecho sería una persona, se introduce a un domicilio, ¿no?, en este caso una persona se encuentra postrada sobre un mueble, Sí. ¿no?, al parecer descansando, llega una persona y acciona el arma de fuego y le dispara. ¿Cuántos les gustan? ¿Unos 5 o 6 balazos? Estaríamos buenos. Bueno, el chiste es que en ese momento hace los disparos de nuevo. Entonces, para poder determinar, ¿no?, con base a, encontramos un hecho ahí que sucedió, tenemos la pregunta de cuándo sucedió, dónde sucedió, qué armas utilizó y todos los elementos, precisamente las preguntas que se pueden cuestionar. Sin embargo, al momento de estar viendo la teoría jurídica, pues tenemos que determinar si ese hecho encuadra perfectamente dentro de la hipótesis normativa. Y ahí viene precisamente el planteamiento del caso, cómo vamos nosotros a plantear de que efectivamente ese hecho pudiera ser constitutivo de un delito dentro del punto de vista de la teoría del delito. Y ahí es donde se debe partir. ¿Por qué? En ese momento lo que tenemos nosotros que hacer es determinar el tipo penal, ¿no?, en este caso de homicidio, es el que priva de la vida a una persona. Claro. Entonces tenemos un elemento que tenemos que acreditar para que se pueda constituir el ilícito de homicidio, que es precisamente que la persona, ¿no?, se encuentre con vida antes del suceso. Porque Claro. si una persona no se encuentra con vida, No hay pues homicidio. automáticamente no hay homicidio. Claro. Entonces eso deriva la parte de la lógica dentro de la teoría del caso que también se tiene que implementar para poder determinar si un hecho puede o no ser constitutivo o tipificado Como delito. como delito. Así es, ese es un punto importante. Y el ejemplo que acabas de mencionar, pues obviamente antes de decir que es homicidio, pues quiere decir que antes debió de haber estado con vida, obvio. Como lo que sucedía, no sé si te acuerdas, con este niño que lo llevaron a Estados Unidos, que era el pozolero, creo que le apodaban, ¿no? Ajá. Que creo que tenía 16 años y nada más lo metían en un tambo y los desaparecía y decían, lo vamos a acusar de homicidio. Ajá. Pero si lo elemental que protege el Código Penal, que es la vida, Ajá. ya no existía, ya estaban muertas las personas que él agarraba y los metía en el tambo, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, Ese asunto. exactamente. Entonces ahí, pues obviamente no puede ser homicidio porque el punto elemental que protege el Código Penal, que es la vida, ¿sí?, ya no se encuentra contemplada como tal. Así es correcto. No, Así esa es la forma, digamos así, como se estructura
la teoría del caso en la actualidad. Y como ustedes pueden ver, no está, desaparecida la teoría del delito dentro del nuevo sistema. Al contrario, viene a reforzar precisamente la parte de la teoría del caso, al momento de plantear. Otros aspectos también que es importante destacar dentro de la estructura de la teoría del caso, pues es también la teoría probatoria. Es decir, una vez que ya sabemos que hay un hecho, y que ese hecho pudiera estar dentro de una norma jurídica, o sea, automáticamente dentro de esa norma jurídica, digamos, se encuentra ese hecho, o sea, esa inclusión a esa norma jurídica, en consecuencia tenemos que ver con qué medio de prueba se establece precisamente ese hecho y esa parte jurídica, porque si no tenemos las pruebas, automáticamente no podemos determinar tampoco que existe, como base de del caso, que existe un hecho ilícito. Pues que es muy importante. Por eso le digo, los tres aspectos que acabamos de mencionar, que es la teoría fáctica, la teoría jurídica y la teoría probatoria, son elementales para la estructura de la teoría del caso. Claro, para empezar a formar e integrar la carpeta de investigación, que sería en ese caso para solicitar, que sería la audiencia de control. Obviamente a veces ahí los jueces de control, cuando ven que no existe una buena integración o una buena teoría del caso, pues rechazan la imputación hacia el agraviado, hacia el imputado. Claro. Así es. Bueno, entonces, maestra, Gabriela. Sí, acá nos manda saludos Elizabeth Domínguez, el maestro Joshua Bershá, Fátima Molina y Angelita Aguilar. Dice un tema muy interesante. Saludos a los invitados del día de hoy. Perfecto, Gracias. perfecto. Las características, doctor Víctor Hugo, del caso, Bueno, ¿cómo le puede mencionar? claro que sí. En cuanto a las características de la teoría del caso, tenemos que plantear primero. Para hacer un tratamiento de teoría del caso tiene que ser sencillo, tiene que ver la sencillez. Porque si ustedes utilizan términos, digamos así, muy técnicos, esos términos muy técnicos, no se van a poder entender lo que realmente aconteció y cómo aconteció. Es decir, para poder formular teoría del caso se necesita un lenguaje muy sencillo. Esa es una de las características, vaya, de la teoría del caso. Sí. Otra de las características, vaya, que menciona ahí es precisamente la legalidad, que tiene que ver con aspectos precisamente de la norma. Es decir, dentro de la teoría del caso, dentro de las características que viene siendo la legalidad, tenemos que ver qué es lo que dice la norma jurídica y qué es lo que se va a aplicar en ese hecho concreto. Entonces de ahí viene que es parte fundamental de la legalidad para poder establecernos desde el punto de vista jurídico una teoría del caso. Otros aspectos es la persuasión, es decir, dentro de la teoría del caso tenemos que persuadir, o sea, plantear y tratar de convencer, digamos así, al jurado, claro, o al tribunal, de lo que yo estoy planteando como hecho que aconteció y que pudiera ser, ¿no?, en este caso, un delito, y que precisamente quién pudiera ser responsable de ese hecho de carácter delito. Esos son los aspectos precisamente que debe tener la persuasión. Y otros aspectos, aparte de la persuasión, también es la lógica. Pero dentro de la teoría del caso también tenemos que aplicar la lógica. ¿Y cómo vamos a plantear la lógica? Nosotros a veces, por decir algo, si tú, como lo que planteamos ahorita del homicidio, okay, si estamos viendo que en el supuesto de que hay una persona que falleció, y vemos precisamente, tenemos que determinar cuál es la causa, ¿no?, de ese fallecimiento, sí, que pudiera ser natural o pudiera ser a través de un mecanismo utilizado por un agente externo que motivó precisamente que privara de la vida a esa persona. ¿Okay? Sí. Entonces, dentro de ese aspecto, bueno, si nosotros pues, vemos una persona, digamos así, tirada en un sofá o en un lugar determinado, sangrando, y vemos una persona con un arma, esa pues, cortante, un arma de fuego, lo que ustedes gusten, pues por lógica nosotros pensaríamos que fue el que privó de la vida. Claro. Eso nos da la lógica, y nosotros lo vamos a plantear así como lógica. Sin embargo, ¿no?, hay que tener cuidado porque pues, vienen otros mecanismos probatorios que nos va a determinar si efectivamente nuestra lógica está bien o de plano precisamente no está bien planteada, porque no es así como suceden las cosas. Probablemente la persona pues,
alguien agarró la pistola sí, nada más. porque vio y a ver qué fue. Muchas personas no tienen esa delicadeza de dejar las cosas y ese es el problema, de que a veces inclusive, ¿no?, en la escena del crimen que aconteció, pues hay una alteración de la evidencia y en consecuencia pues ahí es donde viene también el fracaso, ¿no?, en una investigación. Entonces, muchas veces no tenemos ese cuidado de establecer precisamente los mecanismos que tienen que ser con la cadena de custodia, como es precisamente la parte precisamente de ver, ¿no?, la escena y dejarla intacta como estuvo, como sucedieron los hechos, sin alterarlas. Y muchas veces no suele decir. Es lo que conocemos con la contaminación de la zona de los hechos delictivos, ¿no? Que cuando la persona, que el primer respondiente, si no tiene la preparación, el cuidado de mantener esa zona delictiva, que nadie lo toque, que nadie pise, que nadie entre, que nadie toque las cosas que hay alrededor, pues sencillamente se empieza a perder los sucesos reales que sucedieron en ese momento. Así estás comentando, ¿no, doctor? Es cierto. Entonces, por eso es muy importante ver esas partes y cómo nosotros enfocamos la teoría del caso. De ahí la importancia como dar una teoría del caso. Porque si no planteas bien una teoría del caso, digamos así, lo que tú estás planteando con después se puede pensar abajo. Entonces, ¿por qué? Porque tiene un sustento. Y a veces los litigantes no sabemos hacer una investigación adecuada, porque también ya nosotros, debido a la reforma, la aplicación de este sistema, pues también nos toca parte investigar. Claro. Como abogados. Ya tenemos que enfocarnos a otra parte, que es la investigación. Y muchas veces no se nos dan a muchos abogados ese tema de investigación. Y ahí es donde viene también uno de los fracasos, precisamente en el planteamiento de un caso a un juzgado de un determinado hecho que debe ser. Así es, y sobre todo si lo que volvemos a repetir, ¿no? Y yo siempre lo he mencionado, y precisamente lo dije la semana pasada, y ahorita lo digo contigo, doctor, y lo estábamos comentando. Mañana tengo una práctica de criminalística de campo del primer respondiente en la universidad donde nosotros impartimos clases. Eso es lo que sucede muchas veces, y no solamente en el estado de Chiapas, sino en toda la República Mexicana, que el primer respondiente al llegar de los hechos delictivos, pues sencillamente a veces no sabe, y punto elemental es salvaguardar ese lugar, como bien ya lo mencioné. Entonces, si no acordonamos el lugar donde se llevó a cabo el hecho delictivo bien, y no cuidamos las cosas que existen en ese momento, en ese lugar de hecho delictivo, pues sencillamente empieza la contaminación, ¿no? Había con anterioridad, yo supe una ocasión que a veces levantaban la pistola con la mano limpia, el policía, el Ministerio Público, en fin, los peritos, levantaban así las cosas del lugar de los hechos, y pues ya lo estabas contaminando. Y hoy precisamente es una contaminación de los hechos, del lugar de los hechos delictivos. Y por lo tanto la cadena de custodia se empieza a quebrar. Y obviamente por eso muchos dicen, bueno, ¿por qué salen los delincuentes tan rápido? Porque precisamente, y lo que acabas de comentar tú es muy claro, pues sencillamente cuando llega el primer respondiente y no realiza lo que realmente debe de hacer, pues ¿qué es lo que va a suceder? Pues que sencillamente el juez de control va a dejar en libertad a la persona que está siendo imputada en ese momento. ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinas de doctor? Pues así es muy importante lo que acabas de mencionar. La preparación es la base fundamental del éxito de un buen trabajo. Si no tenemos una preparación en todos los aspectos, lo que en este nuevo sistema no vamos a poder realizar el trabajo que se hace. Y obviamente va a venir el fracaso en un tema de litigio, vamos a perjudicar también a nuestro cliente, derivado precisamente de la falta de preparación de la persona que puede llevar el caso. Y así de igual forma en lo que acontece a la parte fiscal, en este caso el Ministerio Público, sí, pues también tiene un problema, porque si en ese caso las autoridades, ya sea de la policía o ya sea perito, no tienen cuidado de digamos, hacer su trabajo de acuerdo a los protocolos que se siguen, en consecuencia no va a poder, aunque quisiera hacer con su trabajo, no va a poderlo hacer de manera eficaz. Entonces esto es digamos así, es un trabajo de equipo, de conjunto, en el cual se vinculan todas las partes. Y si una de las partes falla, va a fallar el trabajo.
Y así es precisamente el sistema. Y desgraciadamente no estamos acostumbrados a trabajar en equipo. Y ahí es donde devienen precisamente las partes del fracaso de un juicio. Sí, es elemental lo que acabas de mencionar, de que no quieren trabajar en equipo muchas veces, y a nosotros en un asunto que tenemos ahorita precisamente, pues hay controversia entre el Ministerio Público y el comandante de la Policía Judicial. Hablo de controversia, ¿por qué? Porque nada más un comentario, me dijo el comandante, no, pues el MP, ¿por qué me tiene que mandar? Aquí las cosas lo hago yo. O sea, imagínate ese comentario, doctor. Si se supone que entre ellos, lo que acabas de mencionar, es trabajar en equipo, integrar bien las investigaciones, formar bien la carpeta de investigación. Y recordemos que la misma Constitución Política Mexicana establece que la Policía Judicial Ministerial, como lo conozcan en otros estados, pues están bajo el mando y del Ministerio Público. Entonces, ahí viene eso, ¿no? De que cómo es posible que el Ministerio Público me mande, porque así me dijo el comandante, así nada más. Y a veces veo la situación de machismo. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público es mujer. Imagínate, entonces ahí viene el rompimiento de gentes que deben de trabajar en su conjunto para la formación y la investigación que se debe de realizar en un caso de hecho delictivo, ¿no? ¿No consideras así? Es correcto. Eso es correcto, muy bien. Retomando precisamente el concepto que tú dices, muchas de las veces esas personas no saben trabajar en equipo y ponen pretexto a muchas cosas. Y peor, si como tú dices es una mujer, no, pero ¿por qué? ¿Qué me va a mandar? Y el problema está que muchas veces han, digamos así, han malinterpretado parte de lo que es la normatividad penal. Entonces uno da una interpretación correcta y eso está dando lugar a que policía se sienta ya superior al Ministerio Público. Sí, exacto. Porque las entrevistas las tengo que hacer yo, no lo hace el Ministerio Público, porque anteriormente el Ministerio Público, te acordarás, en el anterior sistema, tú llegabas, el Ministerio Público te agarraba, te ponía tu acta y te tomabas sus declaraciones a los testigos y hacer todo el mecanismo de la colección de las pruebas, claro, para poder integrar su averiguación previa en ese entonces, claro. Ahora con la carpeta de investigación se le da facultades en este caso a la policía ministerial, de investigación, se conoce, y ellos son los que tienen que hacer el trabajo que anteriormente hacía el Ministerio Público, que era recabar las evidencias, en este caso probatorias, a través precisamente de la entrevista y de otras pruebas que van a ir recabando. Y eso precisamente ha causado precisamente un conflicto entre el Ministerio Público y la policía. Y eso, y ahorita que regresemos de este corte comercial, vamos a continuar sobre eso. Maestra Gabriela. Sí, acá nos manda saludos Víctor Padilla, nos manda saludos Hugo Refugio, lo que es Orleans, y nos manda saludos Amalia Cruz, que nos está viendo y siguiendo y dice que está muy interesante el tema, que son temas que desconocen y que tienen muchas dudas y que bueno que están tratando ese tema en este programa. Ok, muchísimas gracias. Bueno, nos vamos a un corte comercial y te regresamos. Seguimos aquí en la nueva FM 94.7, desconectando con el maestro Alejandro Molina Aguilar. Regresamos en unos minutos. Vamos a comerciales. Son las 7:32. Estás escuchando la nueva FM 94.7, Radio Cultural Informativa, XHRCF, transmisión continua. Nuestra señal se origina desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Estudios en el periférico Poniente, 485, edificio Rocaf, primer piso, fraccionamiento Santa Elena, código postal 29060. La nueva FM 94.7. Es un concepto de Rocaf, derechos reservados, 2016. 94.7. Llegó el tiempo de medir nuestras fuerzas, nuestra ilusión y nuestras herramientas para alcanzar mayores resultados. Es hora de sumar y evitar la confrontación. De pensar siempre en el crecimiento y el desarrollo de la gente. No extendemos hacia todos y todas quieren mejorar. Este es un espacio para mismos y las nuevas propuestas que construyen Chiapas, que soy el nuevo partido Chiapas Unidos, unidos de corazón. Hay que trabajar para formar la propiedad del caso, todo debemos de trabajar. Sí.
pues, para de todo ¿Y quién se la presentó ahí? Sí, ellos estaban ahí con su gente y claro. Y aquí a mí, ¿cómo se llama? Movimiento Ciudadano. Juan Cepeda. Apoyemos a Ricardo, que también Sí, va. así Miguel pasa. Ángel Montes Yo estoy con Ana. Soy Ricardo. Ya ahorita Con Alaya. Salomón Chertorivsky. el otro día llego. Leonardo Colosio Riojas. Estoy con Ana. Miguel Ángel Mancera. Ya ahorita llego. Diego Fernández de Porque Cebada. también las Estoy con Ricardo Anaya porque es el joven brillante y capaz. Ricardo Anaya, de Ya frente. soy licenciado en Derecho. Va. 94.7. Habla Ricardo Anaya, candidato de la coalición por México al frente. Que México tiene que cambiar. Nadie tiene luz. Ella se basa en las personas. Dice qué tipo de cambio de Andrés Manuel. Y parecer con una visión ya anticuada y muy juvenil. Sí, después de la gran Reinaldo, un verdadero plan. Dices todos los Hasta lo va a recursos y traer el tecnología para ganar a México. Hoy, porque de ahí, ya que somos amigos, pues ya platicamos. Movimiento Ciudadano. Que no te duermas. Yo medio pendiente. Sí, que tenemos maestras que muy preparadas y que no están tan contentas. El jefe de echar atrás la reforma. Ni siquiera quiere que los niños aprendan inglés. Con miedo. Para llevarlo a la escuela, al programa y no lo vas a ver. Y lo ahí lo voy a y mejor pagados. Lo siento. Izquierda hoy. Hay decisiones que pueden cambiarlo todo. Puedes hacer o no hacer, avanzar o retroceder, subir o bajar. Lo importante es que hagas lo que hagas, tú decides. Dónde trabajas, cómo te mueves, y eres dueño o dueño de tu vida. Eres libre. Tienes derechos. Tú decides. La Nueva FM, Radio Cultural Informativa. Continuamos con el programa, ¿verdad? Aquí en la Nueva FM. Les recordamos el teléfono en cabina 1250-26, al celular 961-19-36508, como en la página de Facebook de la Nueva FM Tuxtla y la página de Jurisconsultando. Asimismo, tenemos aquí a la doctora Adriana Burguete, quien es esposa acá de nuestro invitado, el doctor Víctor Hugo, ¿verdad? Y queremos nosotros desearle también felicidades porque el día domingo fue su cumpleaños. Y aprovechamos aquí con las mañanitas, doctora. Claro que sí, cabina, por favor. Gracias, Wilson. Felicidades, doctora, también. Así es. Vimos los mariachis, pero no se invitaron a la cena. No, hay que celebrar entonces en esos días que estemos libres. Sí. Perfecto, pues muchas felicidades, doctora, y ojalá vamos a platicar cumpliendo más años. Que cumpla más años y para que sea una invitada más de nuestro programa sobre algunos temas importantísimos que estuvimos platicando acá. Vamos a agendarlo ahorita con la maestra Gabriela Gómez. Muchas gracias, Cabina, por su amabilidad de las mañanitas. Y pues nuevamente, ya aprovechando de las mañanitas, nuevamente felicito porque sé que nos está viendo y nos está escuchando mi hija Fátima Gabriela Molina Gómez, 14 añitos, mi hija. Felicidades, amor. Nuestra seguidora número 1. Eso sí, nuestra seguidora y nuestra fan número 1, no se pierde ningún programa. Y pues hablando ya de los saludos, pues yo creo que ya se fue nuestra amiga también Carlita de la programación de aquí de la FM 94.7 en su programa de Irreverentes. Creo que ya se fue, pero aquí estaba escuchándonos y viéndonos que quería vernos, pero pues yo creo que ya le ganó el tiempo, ya se fue. Pero donde nos esté escuchando, saludos y pues ojalá nos podamos ver próximamente. Y pues continuamos con el tema de lo que acabas de mencionar, doctor. Precisamente que todas las autoridades, todas las personas debemos de trabajar en equipo. Los abogados, asesores jurídicos, la policía, primer respondiente, la policía judicial, la policía ministerial, como le llamen, la seguridad pública, etcétera, etcétera. Con el Ministerio Público, con las autoridades deben de trabajar en equipo para formar bien realizar bien una investigación, informar lo que está bien explicado de la teoría del caso. Así es, doctor. Así es, efectivamente, como bien lo dices, lo importante, y reitero, la importancia que es trabajar. Claro. Un equipo es el éxito, vaya, de un
¿Por qué te digo? Muchas veces nosotros nos peleamos y tratamos de ver al asesor jurídico del víctima como si fuera un enemigo. Claro. Como si le gusta, ¿por qué va a aportar algo? Si yo soy Ministerio Público, yo soy el que sabe, y por su parte también la policía dice, no, porque el Ministerio Público, si yo también le curso de construir, pero van a decir que la justicia no se hace así. Y se empiezan a hacer confrontaciones entre ellos. Y esto, lejos de beneficiar, perjudica. Entonces, para que tú puedas llevar un buen caso, a plantearlo bien hacia el jurado, al tribunal, pues tienes que hacer su trabajo cada uno, pero de tal manera que también ese trabajo se vea enfocado a un objetivo. Y precisamente la teoría pues, nos va a ayudar desde el momento de la investigación a poder encontrar la verdad histórica de los hechos, que eso es lo fundamental. ¿Cómo vamos a encontrar la verdad histórica? No vamos a determinar o no vamos a hacer que otra persona sea que otras personas no son, porque así lo estamos queriendo o porque así lo desea la víctima. ¿No? Lo que se pretende es que encontrar la verdad histórica, ver si efectivamente en primera ocurren los hechos como se está hablando. En segunda, si efectivamente existe caso acreditado el delito correspondiente dentro de la norma penal. Claro. Y otro aspecto es ver si efectivamente existen pruebas, datos de prueba o evidencias que nos van a determinar que efectivamente esa persona pudiera ser la que cometió ese hecho que está tipificado como delito. Claro. De lo contrario, si no trabajamos bajo ese camino, esa estructura que acabo de mencionar, sí, que hemos explicado, pues vamos a tener un problema, porque en consecuencia no vamos a poder estructurar una buena teoría y poder defenderlo ante el tribunal. Sí, lo que acabas de mencionar es correctísimo, y creo que antes en esos aspectos de la teoría del caso, el trabajar en conjunto del asesor jurídico, Ministerio Público y la policía, pues sencillamente es elemental, ¿no? Para la formación de la investigación, como acabas de mencionar, qué es lo que sucedió realmente en ese hecho delictivo, ¿no? Entonces es un punto importante lo que acabas de mencionar. Maestra Gabriela. Sí, acá nos pregunta Juan Luis que a su vecina le llegaron a decir de que tenía que acudir a la fiscalía porque le iban a individualizar. ¿Qué es eso? La individualización. Pues en este caso, el Ministerio Público que está llevando la investigación, que es una carpeta de investigación, lo que trata es de que comparezca ante el Ministerio Público en este caso va a llegar la policía más bien a entrevistarlo para pueda ella establecer o narrar lo que sucedió. Es decir, es una entrevista que hace en este caso la policía sobre los hechos que están investigando, en el cual se le imputa un hecho. Claro. Es decir, a ella se le está imputando un hecho de carácter delictivo, no lo cual delito sea. Pero en este caso lo que están haciendo es que la policía va a llegar, está llegando precisamente a eso, a entrevistarla, porque ya se le está imputando un hecho, no como testigo, sino que ya ahorita como imputado. Así es. Lo que mencionas, doctor, perdón que te interrumpa, tienes toda la razón, y acabas de mencionar la policía. La señora, no sé, bueno, desconozco cómo está la situación, pero dice, lo mandaron a citar a la fiscalía. La fiscalía no manda a citar cuando es una individualización. Manda, lo que bien explicaste ahorita, correcto. La policía ministerial es quien va al lugar a investigar dónde se encuentra la persona imputada y la individualiza donde se encuentre, en su domicilio, en su trabajo, o no sé dónde lo hayan mencionado que se encontraba, para que la policía llegue y, como lo acabas de mencionar, lo individualiza. ¿Qué es individualizar? Pues sencillamente darle a conocer de qué le están acusando, ¿no? de qué le están diciendo de que ella cometió o él cometió. Entonces, esa es lo que conocemos la individualización. No sé por qué dice que lo mandó llamar a la fiscalía, a lo mejor no es para individualizar, porque el que individualiza es la policía, no el Ministerio Público. Por supuesto, puede ser que le hayan mandado un citatorio para poder llegar a una conciliación. Ese sería en el primer piso, exactamente, los Ministerios Públicos para conciliación nada más, ¿verdad? Pero no para una individualización. Ese es bastante claro lo que acabas de explicar y aclarando lo que estamos mencionando, ¿no? Lo mandaron a llamar para una conciliación,
con la otra parte para ver si hay una conciliación, porque recordemos que uno de los puntos elementales del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales sería llegar a cabo a un arreglo, ¿no? Obviamente si no es un delito grave, ¿verdad? Pero podemos llegar a un arreglo armonioso y evitarnos a irnos ya a lo que acabas de comentar, a una teoría del caso, a una individualización, y también como sugerencia, pues que en este caso, ¿no? También es importante de que la persona tenga un derecho constitucional consagrado, que es el de guardar silencio, y no por el hecho de guardar silencio se le va a imputar un hecho, ¿no?, de carácter delictivo. Aquí la policía tiene que hacer su investigación y como estrategia de defensa lo más recomendable es guardar silencio ante un hecho, porque no sabemos precisamente cómo realmente aconteció, no tiene los elementos que pudieran determinar una buena defensa. Así es importante, ¿verdad?, el tener una defensa, el que esté asistida, ¿verdad?, de un abogado. Claro. Recordemos el 110, si no me equivoco, el 110 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece lo del asesor jurídico, 1 y 2, obviamente si lo van a individualizar es la policía, y si va a hacer una conciliación, pues sea ante el Ministerio Público, y ahí no va a haber problema de nada, nada más en pocas palabras es ver si tratan de conciliar a las dos partes, ¿no? Sí, para resolver el problema y ya no continuar con una investigación que podría llevarse a carpeta de investigación, porque es un registro de atención. Así es. Muchas veces, o sea, demanda citatoria porque es un registro de atención y el Ministerio Público hace citar a las partes para que comparezcan ante esta autoridad y citan a la otra parte también y tratan de ver la manera de llegar a un arreglo armonioso y resolver el conflicto y de esa manera concluir en este caso el registro de atención y ya no pasar a una carpeta de investigación. Y termina ahí, ¿verdad? Sí, concluye ahí. Así es. Que hoy doctor, y ya obviamente lo sabes, que recordemos que sí son ministerios públicos, pero ahora en las oficinas de ahí del primer piso de la Fiscalía Restaurativa ya los conocen como conciliadores, ¿no? Conciliador 1, conciliador 2 y así sucesivamente. Y obviamente, como dice la maestra, es llegar a un arreglo armonioso y evitarse pasar al segundo piso, que ya sería una carpeta de investigación y vendría todo lo que está usted comentando de la teoría del caso, las investigaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Así es, para la persona que nos llamó, pues bien explicado la... Y hay que decirle, ¿no? Lo que antes era la averiguación previa, pues ahora es la carpeta de investigación, ya con las nuevas reformas. Así es, perfecto. Pues seguimos entonces con la teoría del caso y muchas gracias por estarnos escuchando y viendo. Y si quieren seguir con las preguntas, aquí el doctor está disponible y dispuesto para contestarles y resolverles sus dudas. La utilidad de la teoría del caso, doctor, ¿cuál es esa utilidad que tiene? Sí, claro. La utilidad del caso es saber plantear un verdadero hecho ante el jurado, ante el tribunal. O sea, ¿cómo lo vamos a realizar? La teoría del caso nos va a ayudar a estructurar un hecho, nos va a ayudar a estructurar, a organizar, a planear precisamente la parte jurídica y probatoria. Todo ese conjunto precisamente nos va a servir para que nosotros al momento de hacer un alegato de apertura o hacer un alegato precisamente de conclusión o al ser un interrogatorio o contrainterrogatorio, pues nos va a ayudar precisamente una vez que nosotros tengamos definido nuestra teoría del caso a poder llevar bien esa defensa o a poder llevar bien también la imputación que está haciendo el Ministerio Público de un hecho que puede ser constitutivo de delito. Claro. Si no tenemos una buena teoría del caso, que es la etapa de investigación, porque vamos a depurar, donde vamos a ver qué nos sirve, qué no nos sirve, vamos a tratar de ver esto, si me sirve, o no me sirve, lo sacamos, lo retiramos, e incluimos otra cosa que podemos haber buscado por ahí, y todo eso nos va a ayudar para construir nuestra teoría del caso. Si no hacemos ese procedimiento, obviamente, y con base a todo esto que acabo de mencionar, pues lo que va a suceder es que no tenemos una buena defensa o una buena estrategia de parte del Ministerio Público para poder salir a flote una investigación y como consecuencia de ello que se pudiera acreditar un hecho ante el tribunal que es un delito y que se debe sancionar ese hecho. Así es. Claro, y eso es muy importante. Y aquí estamos hablando de que la teoría del caso del Ministerio Público, del asesor jurídico que está coadyuvando por el Ministerio Público y la policía ministerial, pero también el de la teoría del caso lo tiene que hacer el defensor o el asesor jurídico del que está siendo imputado, ¿verdad, doctor? Así es, o sea, en este caso el imputado, pues a través de su defensor, pues es el que va también a estructurar su teoría. Claro. Y por su parte el fiscal,
también va a ser su estructura para su teoría. El asesor jurídico de la víctima también va a tratar de estructurar su teoría y compaginarla con el Ministerio Público para poder auxiliarlo y de esa manera poder estructurarlo. Por ejemplo, muchas de las veces en la parte de lo que es la reparación del daño, pues a veces el Ministerio Público omite solicitarlo, no tiene elementos para poderlo solicitar, y eso también conlleva una deficiencia que tiene que ver el asesor jurídico de qué manera proteger a su cliente para solicitar ese pago de reparación. Así es, doctor. Hay que recordar también de que con las nuevas reformas y los tratados internacionales, pues ya ahora ya puedes solicitar la reparación del daño dentro de la misma carpeta de investigación, es decir, dentro de lo que sería el mismo juicio oral, ¿verdad? Ya no es necesario irte por la vía civil, ya, sino que ahí mismo por la vía penal. Así es, por eso es la importancia de estar preparado, de ver precisamente todos esos jurisprudencias, tesis, resoluciones que se tengan del tribunal para poder actualizarse y de esa manera ayudar a nuestro cliente para resolver el problema. Sí, claro, y recordemos nosotros, ya hablando nuevamente de las nuevas reformas del Código Nacional de Procedimientos Penales, seguimos hoy en día con la presunción de inocencia, ¿no? Hasta que se demuestre lo contrario, porque si no, sencillamente seguirá siendo inocente esta persona. ¿Cómo se constituye, doctor Víctor Hugo, la teoría del caso? ¿Cómo se constituye? Sí, bien. ¿Cómo se va a construir o cómo se va a construir la teoría del caso? Pues se va a construir desde la investigación. Tenemos que tomar como base la investigación. Eso va a ayudarnos a poder hacer una buena teoría del caso. Si nosotros no nos basamos desde la investigación, entonces no va a surtir efecto una teoría del caso como se requiere, como se pretende. Entonces de ahí la importancia que desde que nosotros tenemos conocimiento de los hechos, tenemos que buscar, primero, esos hechos en qué hipótesis normativa se encuentra establecida. Posteriormente, buscar los elementos probatorios que nos van a ayudar a resolver en su momento, ¿no?, algunas dudas que van a resolver el planteamiento de la teoría del caso, porque tenemos que plantearnos, por ejemplo, si es una conducta, ¿no?, si verdaderamente existió una conducta, ya sea hacer o no hacer, si en esa conducta es antijurídica, es decir, es contraria al derecho, si en ese caso esa conducta que es antijurídica pues es culpable, claro, es una culpabilidad sea de carácter doloso o culposo, ¿no? Y de igual forma, si ya sabemos que es una conducta esa conducta es típica, que esa conducta es antijurídica y que es culpable, en consecuencia también tenemos que plantear que es punible. Y vamos a establecer la sanción que se debe de aplicar por ese hecho. Entonces, así es como debemos ir construyendo, y obviamente con base en las preguntas: ¿cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿A qué hora sucedió? ¿Con qué sucedió? ¿No? Y de qué manera sucedió. O sea, si nosotros no tenemos esos planteamientos, esas preguntas, no vamos a saber realmente plantear los hechos ante el juez. Y va a ser una narrativa totalmente vaga y sin sustento. Y en consecuencia esa narrativa de los hechos, que nada más vamos a llegar ante el juez y tratar de hablar sobre un hecho, sin embargo no tiene un sustento, en consecuencia, obvio, va a ir al fracaso ese primer caso que estamos tratando de plantear. Perfecto. Maestra Gabriela. Sí, acá nos dice Luisita León, dice: ¿qué pasa cuando a alguien lo dejan libre por alguna falla en la investigación y le dicen a la víctima que se dejan a salvo sus derechos? Sí, lo que está haciendo ahí el tribunal es que ella puede, con otros elementos, es decir, no está diciendo que la persona ya salió absuelto, que no. Muchas veces entendemos que, por ejemplo, el hecho que no lo haya vinculado al proceso o que etcétera, pasó una parte de lo que es la etapa del proceso oral, no quiere decir precisamente que esa persona esté completamente absuelta y libre de los cargos. Lo que estoy haciendo decir a salvo sus derechos quiere decir que en este caso la víctima puede, con otros elementos a través del asesor jurídico, aportar otros elementos y en su momento volver a solicitar ante el juez alguna
alguna orden de aprehensión, etcétera, contra esa persona, ya con otros elementos que haya podido investigar y que haya aportado precisamente para que haya servido de más para lo que acabamos de mencionar. Y eso podría, la pregunta ahí de la señora que nos está haciendo, es lo que estábamos platicando antes de entrar al aire. ¿Te acuerdas del médico de allá de la ciudad de Oaxaca? De que, según tengo entendido, por lo que he visto en la noticia, pues no estamos ahí presentes, de que fue vinculado a proceso, 4 meses de detención, pero tengo entendido que se fueron a apelación, y en la apelación los magistrados argumentan de que no está bien integrada, no hay un debido proceso, y por lo tanto ordenan su inmediata libertad. Por eso yo considero que es lo que viene a ser lo que acaba de mencionar la señora, ¿no? Esa pregunta de que no, eso no quiere decir que el médico, creo que Luis se llama allá de Oaxaca, quiere decir que esté libre. Bueno, goza de su libertad ahorita, pero las investigaciones van a continuar, y como es un delito que hasta ahorita que le están imputando, que es el de homicidio doloso, como es un delito grave, si ese sigue, pues sí pueden tirar una orden de aprehensión nuevamente contra esta persona, porque como bien lo acaba de explicar el doctor, no está libre al 100, está todavía, le dieron la libertad ahorita, pero van a integrar el Ministerio Público, el asesor jurídico de la familia, que estoy seguro que no van a quedarse hasta ahí nada más, van a aportar más investigaciones, más pruebas, y quién sabe qué vaya a pasar con este médico, ¿no? Sí, es que muchos tienen esa errónea idea, sí, ¿no?, de decir que ya porque el juez de control determinó no vincularlo al proceso porque no se hubiera, en ese caso, el debido proceso, una investigación, quiere decir que hubo fallas dentro de la investigación. claro. Lo que se tiene que hacer es corregir esas fallas y buscar otros elementos, hacer otra investigación y en consecuencia poder solicitar nuevamente. Pero con lo que estamos mencionando, como hay la presunción de la inocencia, no podemos detener, hubo fallas, bueno, vas a seguir en la cárcel, pero vamos a seguir investigando, no, entonces te vas para afuera y vamos a continuar con las investigaciones en esa situación. Eso es correcto, ¿verdad, doctor? Por supuesto. Entonces, maestra. Pero igual nos vuelve a mandar otro mensaje aquí, nos dice, pero podría huirse la persona, o hay algo que haga que no pueda salir de la ciudad o del estado o del país. Sí, lo que son las medidas cautelares, pero las medidas cautelares únicamente proceden cuando se dictó una autovinculación al proceso. Exacto, y aquí ya no. Entonces, en ese momento, al determinar que hubo violaciones, automáticamente en ese momento también cesan las medidas cautelares que pudieran en ese momento, o si fue posterior al dictó el auto de posteriormente se medidas cautelares, de igual forma cesan esas medidas cautelares. Así es. Y en consecuencia esa persona efectivamente pudiera huirse. Y ese es precisamente uno de los aspectos que mucha gente no está de acuerdo con el nuevo sistema, porque desafortunadamente ellos piensan, o sea, y así se ha hecho, ¿no? En ese momento pues hay personas que salen libres, como bien lo dice, no corre el riesgo de que esa persona se vaya a otro estado, a una selva, y por ahí como lo encuentra. Entonces, desafortunadamente no hay, como hay la presunción de inocencia, no puedes generarle una afectación a su derecho de tránsito, a sus derechos de garantías, y por lo tanto no puedes poner una medida cautelar. Así es. ¿No? Pues, porque volvemos a mencionar con esto el ejemplo del médico de allá de Oaxaca, ahí ordenaron la reposición de todo el proceso. Entonces, no hay medidas cautelares, no hay nada en contra de esta persona, y aquí lo que dice la señora, pues me imagino que es una de las dudas que acaba de mencionar, y pues sencillamente queda libre en su totalidad, y sí, bien lo dices, puede huir, cuando hay recursos, puede huir, ya uno existiendo recursos, ¿no? Se puede ir y ya difícilmente lo encontramos, pero bueno, lo que pasó con Caro Quintero. Mira, imagínate otro ejemplo bastante claro. O sea, ¿tuvo cuánto tiempo? A pesar, casi unos 30 años. Creo que eso. Sí. Y le otorgaron un amparo, y en ese amparo, pues se opone que no puede dejar en libertad, y esta persona alta no la encuentra. Y entonces el FBI está solicitando varios millones de pesos, de dólares. ¿no? De dólares, son creo que 20 millones de dólares. $20 para la captura de la persona. Sí, la verdad también lo vi sorprendente eso, de 20 millones de dólares. Entonces, para que la encuentres, ¿no?, a la persona, ¿no? Y luego, pues, la persona, ¿no?, primero, como saben, se le dio
digamos, una idea de que es un narcotraficante. Entonces muchas personas tienen temor de denunciarlo porque saben que otro denuncia y el otro día a lo mejor Si las personas de bajos recursos pueden huirse, ahora imagínate una persona con la magnitud económica de estas personas, entonces imagínate qué puede suceder, ¿no? Entonces, claro. terrible, maestra. Tenemos acá saludos, Fátima Zambrano, felicidades por el excelente programa que realizan cada viernes, saludos maestros. Y pues una vez que estamos aquí viendo, ¿verdad?, el saludo de Fátima Zambrano, queremos felicitarlos también porque el día de hoy hicieron su toma examen de protesta, profesional bueno, ella Fátima toma Zambrano, protesta. la felicitamos, de la universidad que bien conoce usted, mi estimado doctor. Hoy hizo su toma de protesta por un excelente promedio de 9.5 de la carrera de licenciatura en Derecho, y fue la toma de protesta. Felicidades, Zambrano, así como también los exámenes que se le hicieron a Jenny y Alejandra Manga, dos hermanitas, dos orgullos para los papás, ¿verdad?, que estuvieron hoy presentes. Así es, que sacaron, hicieron un examen profesional. Así es. Un servidor y la maestra también. Fuimos sus sinodales y salieron muy bien. Entonces, a las tres, muchas felicidades, Fátima Zambrano, Ale y Jenny. Y bueno, como todos los viernes, se nos va el tiempo de volada, mi estimado doctor. Y ahorita terminando, bueno, ya vamos a terminar, vamos a platicar con la doctora, su esposa, y usted para programarnos de otro tema que estábamos platicando, maestra Gabriela. Sí, quiero agradecer a todos nuestros radioescuchas, ¿verdad? Y nos vemos el próximo viernes, igual de 7 a 8 de la noche, aquí por la nueva FM Tuxtla. Muchas gracias, doctor, doctora, maestro Molina, y a Wilson por el apoyo. Muchas gracias. Wilson, muchas gracias. Y felicidades a mi niña nuevamente. Buenas noches a todos, muy amable. Gracias. Hasta luego. Gracias a nuestro invitado del día de hoy y a ustedes por habernos escuchado. Los esperamos el próximo viernes de 7 a 8 de la noche con nuestro programa Jurisconsultando con el maestro Alejandro Molina Aguilar. Los esperamos aquí en la nueva FM 94.7. Buenas noches. La nueva FM presentó. Es que mientras no empiece Estás escuchando la nueva FM 94.7. bueno, ahí lo voy a dar.